Imagina esta escena. Has estudiado durante semanas, has sacrificado salidas, entrenamientos, relaciones, tiempo con personas importantes para presentar ese examen y 3 días después te aparece un número en tu pantalla que dice 345421108. Y de repente todo tu esfuerzo, toda tu valía como estudiante, toda esa inteligencia se ve reducida a una sola nota, a un solo número específicamente. ¿Te sientes orgulloso de ti o fracasado? Normalmente no hay puntos medios, pero la pregunta del millón es si realmente estas notas funcionan, si realmente miden el conocimiento que tienes o si son una foto borrosa de un momento en concreto presentando un examen en específico calificado por una persona que tuvo un mal día y que probablemente influyó todos estos factores en tu propia nota, en tu propia calificación. La realidad es que llevamos más de 200 años con el mismo sistema de calificaciones sin llegar a preguntarnos si realmente funciona y si en verdad funciona para todas las personas o solamente para una minoría de ellas. En este video yo quiero desglosar todo el sistema de calificaciones, no solamente sus sesgos, sus fallos, sino también para la parte más importante, de cómo utilizar todo este conocimiento que vamos a ver para que las notas no te validen y mucho menos tu capacidad como estudiante. Entonces, comencemos con el primer punto del video, el origen de las notas. Para entender por qué las notas son como son, tenemos que devolvernos al siglo XIX, porque no es casualidad que el mismo sistema de calificaciones que utilizamos hoy en día nació en la revolución industrial. Nació cuando las fábricas, las empresas estaban preocupadas por aumentar la eficiencia, por disminuir los costos, por mejorar todos los procesos, por disminuir el tiempo en que se demoraban, estandarizándolos muchas veces y también medir a los empleados y clasificarlos con una etiqueta que permita ser reemplazables fácilmente, que permita decir, ok, esta persona rinde de tal forma y por ende se puede desechar. O por el contrario, si es un buen trabajador, entonces es mejor preservarlo en la empresa. La idea que nació con el sistema de calificaciones fue extrapolar este mismo principio al contexto estudiantil, al contexto académico, al contexto de los colegios y de las universidades, produciendo estudiantes en masa que estuvieran preparados para el mercado laboral. ¿Y cómo lo hacían? Etiquetándolos bajo un número que medía su rendimiento como estudiante, que no importaba si aprendías de verdad, que no importaba si en realidad esos conocimientos eran a largo plazo y también los sabías aplicar, eran transferibles a tu vida personal, a tu vida laboral, sino que solamente un simple símbolo, un simple número definía todo eso. Las calificaciones se convirtieron en ese etiquetado oficial de los estudiantes, en ese etiquetado que permitiría clasificarlos y decir cuándo un estudiante rendía, cuándo un estudiante servía, era apto para el mercado laboral y cuándo no. Pero la verdad incómoda es que llevamos más de 100 años sabiendo que este sistema de calificaciones sirve. Desde el siglo XX, pedagogos, educadores, psicólogos han mencionado que las notas y este sistema es poco fiable y presenta inconsistencias, que no podemos predecir que porque un estudiante tiene unas buenas notas por encima de sus compañeros, en 10, 20 años va a tener mejores opciones laborales, va a tener una mejor calidad de vida o va a haber logrado todo lo que se propuso en un principio. Pero si sabemos esto, ¿por qué la seguimos utilizando y por qué este sistema no ha cambiado? La respuesta es muy sencilla, porque son fáciles de poner en un expediente, porque probablemente todas mis notas de universidad, de pregrado, de colegio se puedan ver en 1 o 2 páginas bien sintetizadas y las universidades las pueden comparar, las pueden evaluar de una manera muy práctica, muy sencilla. La pregunta no es si son perfectas, porque no lo son. La pregunta no es si predicen nuestro futuro, porque no lo hacen, sino a quién realmente le sirve este sistema de calificaciones. Y cuando me pregunto esto, siempre doy a la misma respuesta. Le sirve más al sistema, a las instituciones académicas, a las empresas, que a nosotros como estudiantes. Teniendo claro esto, vamos a ir
con el segundo punto del video, que son los pecados que deja todo este sistema de notas en nosotros como estudiantes. El primero de ellos es la inconsistencia que hay. Dos profesores pueden calificar exactamente el mismo examen de respuesta abierta de desarrollo y poner notas sumamente distintas, poner calificaciones que pueden llegar a ser opuestas, contrarias. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué sucede que dos personas tengan una interpretación muy diferente? Porque somos humanos y la nota es lo más subjetivo que hay. Incluso yo te aseguro que si ese mismo profesor califica tu examen en diferentes horas del día, va a darle una interpretación distinta, porque el acto de calificar es humano y como todos los humanos se ve influenciado por qué tan bueno o malo ha sido el día del profesor, por si tuvo una pelea o un inconveniente con su familia, con sus hijos, con su esposa, por si le llegó un imprevisto familiar y de repente está calificando tu examen y no está queriendo hacer esto, sino lo hace por obligación. Todo eso se ve reflejado en el acto subjetivo de una nota, resultando muchas veces en una paradoja de que llamamos objetivo a obtener cierto resultado a ese resultado que es sumamente subjetivo. El segundo pecado es la falta de causalidad que nos puede dar esa nota, que nos puede dar ese número, porque estamos mezclando peras con manzanas. Te pongo un ejemplo. Cuando reducen tu nota a un simple número, no sabemos qué está influyendo en él, porque obtener un 3.5, obtener un 5, no nos dice que teníamos claros los conceptos, no nos dice que estudiamos todo el temario, sino nos dice que probablemente lo que estudiamos salió, que supimos responder de manera rápida, que supimos responder a esos momentos de presión, que supimos manejar con todo el estrés, pero asimismo, cuando tenemos una mala nota, no nos dice que fue por falta de conocimientos, porque pudimos haber estudiado mucho, pero si no aparece la información, ¿qué hacemos? También pudimos haber respondido muy lento, pensado mucho en cada pregunta, no haber leído bien el enunciado. Muchas cosas pueden estar influidas en un solo número y mucho más cuando no hablamos de una nota de un examen, sino de toda la materia. Obtenemos la nota final y no sabemos si fue porque no entregamos un trabajo a tiempo, que se nos disminuyó esa nota, si fue porque no tuvimos la responsabilidad de ser disciplinados y gestionar bien todas las tareas, o de si tuvimos errores de concepto que nos llevaron a perder la mayoría de los exámenes. El sentido, el objetivo de esto es que no podemos atribuir a una sola cosa, no podemos decir que somos tontos, no podemos decir que no tenemos el conocimiento, porque pueden atribuirse otros factores en el proceso, pueden atribuirse otros factores a ese simple número. Lo podemos explicar desde múltiples puntos de vista. Entonces la nota termina escondiendo mucho más de lo que revela. El tercer pecado es que la escala de 0 a 100 es matemáticamente perversa. Y quiero que lo pensemos. Un aprobado que es un 60%, que es un 3 si la escala es de 0 a 5, o un 60 si la escala es de 0 a 100, está mucho más cerca del sobresaliente que del 0. Pero un 0 tiene un peso devastador tanto en la nota final como en ti mismo, como en el castigo que tú te das. Porque un estudiante que tiene una media en 4 exámenes de 90, 85, 88, 95, va a reducir mucho su media considerablemente si de repente obtiene un trabajo con 0. No porque no sepa nada, sino porque tuvo un imprevisto familiar, una crisis familiar que lo llevó a no poder entregar el trabajo a tiempo y el profesor no se lo recibió y no permitió ninguna excusa por el simple hecho de decir que debió ser responsable y entregarlo mucho antes. Esa media de 92, de 90, de 80 y pico se reduce a 70, solo porque es un castigo administrativo, solo porque se está premiando no lo que sabe la persona, sino se está relacionando cómo afecta tu vida personal a ese mundo académico. Y esto para mí no debería ser así. No deberíamos tener que valer solamente porque tuvimos un mal día, porque no pudimos tener el mejor rendimiento en un momento en específico y por ende el sistema de calificaciones lo castigue tan duro. Y el cuarto pecado es que matan la motivación intrínseca. Quiero que pienses en cuando eras niño,
cuando aprendías por placer, por curiosidad y por un deseo interno de saber cómo funcionaban las cosas, de saber por qué se comportaban así, de entender el mundo real, de cambiar tu forma de percibirlo, de entenderlo, de comprenderlo, de relacionarte con él. Tú aprendías, tú leías, tú adquirías conocimiento, preguntabas a los demás solo por el hecho de la curiosidad, solo por el hecho de un deseo interno, de una motivación intrínseca propia. En cambio, a medida que vamos creciendo y nos vamos infiltrando en el colegio, en el jardín, cada vez vamos dándole peso a las notas, no solo porque nos satisfagan a nosotros, sino porque también los demás, nuestros papás, nuestros profesores nos empiezan a mirar, a tratar diferente cuando obtenemos ciertos resultados porque aparentemente eso define inteligencia, aparentemente alguien que tiene un 10 es mucho mejor que alguien que tiene un 5. Entonces, por ese mismo trato que empiezan a cambiar de las demás personas y obtenemos privilegios, entonces empezamos a jugar a este sistema de calificaciones. Empezamos a memorizar para un examen, soltarlo en el papel y olvidar toda la información al día siguiente. Este comportamiento se explica en psicología que cuando incluyes una recompensa externa, mata la motivación interna, mata la motivación intrínseca. Ya no nos movemos, ya no somos ese niño que se persuadía por aprender las cosas, sino buscamos todo aplicarlo, buscamos todo tenerlo ahí, buscamos todo que tenga una remuneración, ya sea académica o en el futuro laboral, económica. Siempre vamos a tener ese pensamiento de esa validación por un solo número o por una sola letra. Lo que me lleva a preguntarme si tiene tantas deficiencias este sistema de calificaciones, ¿qué es lo que mide realmente? Y para dar respuesta a este cuestionamiento, a esta pregunta, lo que yo quiero hacer es un ejercicio. Piensa en una persona a la que admiras por alguna cosa en específico que ha logrado o por la personalidad que tiene, por los hábitos que tiene, por la persona que es. Quiero que en algún momento te llegues a preguntar o incluso pregúntale a esa persona directamente cuáles fueron sus notas del colegio, de la universidad. Lo más probable es que no recuerde absolutamente nada de su rendimiento académico y también no recuerda porque no significó nada para él, porque esa buena nota o esa mala nota que tuvo probablemente no tuvo un impacto en la persona, en que es hoy en día. Y si recuerdan la calificación que obtuvieron en algunas materias de la universidad o en general, te vas a dar cuenta que van a ser más bajas que las tuyas, porque esos resultados que tú estás teniendo no te aportan a ser esa persona que tú esperas llegar a ser. Cuando le preguntas a una de esas personas, a uno de esos referentes, ¿qué lo ha llevado hasta ese lugar? Te van a responder otras habilidades distintas, que probablemente algunas han condicionado a que tengan un buen desempeño, pero otras han abierto nuevas posibilidades. Y tú, por enfocarte en mejorar ese número, en pasar de un 4 a un 4.5, estás perdiendo tiempo valioso que podrías aprovechar en desarrollar eso que sí te va a diferenciar de los demás. Eso que sí te va a ser único, porque quiero que te quede claro algo. Siempre va a haber una persona que tenga mejores notas que tú. Nadie se salva de eso. Por ello, estar en esa búsqueda constante de tener una nota más alta que los demás me parece totalmente absurdo, porque personas que tienen notas mediocres, personas con malos rendimientos en la universidad o que incluso ni siquiera le hicieron, han cambiado el mundo. Y personas brillantes que han tenido resultados excelentes académicamente hablando, han fracasado estrepitosamente cuando han salido por fuera del aula. No es casualidad que mi canal se llame así. ¿Por qué? Porque podemos ver que a la gente que le iba mal académicamente está triunfando y está logrando lo que algún día tú quisiste, y la gente que logró tener esas buenas notas, ese rendimiento académicamente excelente, no logró muchas veces sus objetivos a largo plazo. Porque en la vida real, en el mundo de verdad, tú puedes consultar con Google. Ahora que está la inteligencia artificial, puedes consultar con estas herramientas, puedes preguntar a un compañero, se promueven otras habilidades, se promueve que tú tengas tiempo para pensar en decisiones, que no estés bajo toda la presión que somete a un examen,
que tú estés en ese progreso constante y no se beneficie solo, no se promueva la memoria a corto plazo, no se promueva solo el beneficio, el instante, sino algo más sostenido y prolongado en el tiempo, que a la final es lo que hace la diferencia. Y muchas veces ese sistema de calificaciones te prepara para un momento en específico, para responder unas preguntas en un tiempo determinado, y no te dice cómo aplicarlas al mundo real, cómo podemos aprender esas habilidades que sí van a, vuelvo y te digo, marcar la diferencia, porque te hacen único, y no solo por las notas, sino por la persona que empiezas a crear. Pero una vez que hemos entrado en este sistema de calificaciones, vamos a tener que convivir con él durante muchos años. La clave está en aprender a sobrevivir, cambiando la relación que tienes con ese sistema de calificaciones, que tienes con las notas, porque tal como la comida no se basa en dejarlas de consumir, dejarlas de prestar atención, sino en tener un protocolo y seguir 4 pasos que te voy a detallar para cambiar tu relación con ellas. El primero es relativizar. Obtuviste una mala nota, un resultado menor al esperado, menor a lo que te tienen acostumbrado. Eso fue con un conocimiento en específico, evaluado por un profesor en específico, en una materia, en un contexto, cuando estabas en un momento determinado, y ya. No vamos a extrapolar este resultado a otros contextos diferentes en el que se obtuvo. No es que seamos tontos, sino solamente fue ese examen en ese momento determinado y punto. Lo segundo es separar el feedback del número. Muchas veces te van a entregar exámenes corregidos. Esa corrección, esas notas del profesor, vale oro, porque las podemos correlacionar de forma directa con nuestra forma de pensar, con nuestra lógica y como el método que hicimos mentalmente para responder una pregunta. Probablemente cuando leamos esas calificaciones nos preguntemos en qué estaba pensando y cómo puedo implementar esto en el futuro para que cambie el método, para que cambie mi forma de afrontar, de percibir, de leer, de solucionar. Lo tercero es que aprendas a jugar el juego. El sistema tiene reglas. Cada profesor es distinto, cada profesor valora cosas diferentes, cada profesor tiene un tipo de examen, un tipo de preguntas. Identifícalas, porque esto no es hacer trampa. Pregúntate cada vez que leas algo, qué es lo que quiere que responda y cuál es el motivo de esa pregunta, qué es lo que más valora el profesor, cómo puedo darle al punto. No responder lo que a mí me parezca, sino ser inteligente estratégicamente y de forma práctica para que no tengamos un resultado que no es el favorable solo porque quisimos responder algo que parecía ser inteligente para nosotros. Sino juguemos con esa psicología de qué es lo que quiere que responda el profesor con base en los exámenes que ya ha puesto, con base en las preguntas que hace en clase. Te aseguro que de esta forma va a ser mucho más llevadero este sistema de calificaciones. Y el cuarto consejo, el cuarto punto para que sobrevivas a las notas es que crees un portafolio, pero no de los mejores exámenes que hayas tenido, sino de los mejores proyectos. Esos momentos, esos trabajos que tú invertiste mucho tiempo, mucho esfuerzo, dedicaste muchas horas en leer artículos, hablar con otras fuentes primarias, ir a buscar en otros lados, enciclopedias, libros físicos, no solamente virtuales, y te diste cuenta que estabas aprendiendo por placer, que estabas volviendo a ser ese niño que aprendía, que buscaba las cosas por curiosidad, por ver cómo funcionaba el mundo. Porque este portafolio te va a ayudar mucho que cuando en la vida real no te pidan tus notas, sino te pidan que demuestres lo que sabes hacer, tú lo miras y dices, he logrado cosas más difíciles en esta vida. Lo voy a hacer. Soy capaz de ello. Así que hasta aquí el video de hoy. Quería hacer este video hace mucho tiempo hablando sobre por qué los estudiantes no se tienen que validar por un simple número y que ese número muchas veces lo obtienen personas mediocres, mucho menos inteligentes que tú y que estudiaron y memorizaron todo para escupirlo, para plasmarlo en una hoja de papel. Así que compártele este video a otra persona, a otro estudiante que crees que se valía mucho por las notas y que consideras que este video sería de ayuda.
Adicionalmente, te comento que inicié un canal de ciencia, un canal que se llama Biolución, te lo dejo en la descripción y en mi biografía, en el que abordo temas de divulgación científica, aspectos de la vida cotidiana, explicando sus fundamentos, evidentemente sin dejar de lado ese lenguaje coloquial, esa explicación sencilla, esa explicación rigurosa, pero que la puede entender cualquier persona. Si te interesan este tipo de temas, agradecería mucho a que me ayudaras a compartir y a crecer toda la otra comunidad. Este canal no va a dejar de existir porque se abordan otros temas que a mí me interesan también. Suscríbete, dale like. Nos vemos la siguiente semana con un video nuevo. Gracias por verlo.